si te dijera que algunos de los galanes más grandes de Hollywood no fueron censurados por lo que decían en pantalla, sino por lo que eran fuera de ella? Durante décadas, la maquinaria de los estudios trabajó horas extras con tijeras, contratos y encubrimientos susurrados para mantener a los ídolos favoritos de América a salvo para el consumo público. Pero seguro no significaba verdadero. Algunos tenían una anatomía que las cadenas pensaban que era demasiado distrayente. Otros guardaban secretos tan peligrosos que el FBI mantenía archivos bajo llave. Y unos pocos fueron forzados a vivir dobles vidas, sonriendo para las cámaras, mientras en silencio cargaban con pesos que podrían haber terminado con todo. Y déjame darte una pequeña advertencia. El hombre, en el número 1, no solo fue censurado en su propio tiempo. Su verdad sacudió el mundo tan fuerte que décadas después los archivos aún están sellados. Esta noche estamos haciendo una cuenta regresiva de 10 hombres que fueron tan censurados, tan editados y tan silenciados que las leyendas que creías conocer eran en realidad solo sombras de la verdad. Número 10. Burt Ward, el chico maravilla que intentaron encoger. En 1966, la nueva estrella más candente de la televisión no era un vaquero ni un gángster, era un adolescente en mallas verdes. Burt Ward, el compañero de 19 años del Batman de Adam West, se convirtió de repente en uno de los rostros más reconocibles de América. Pero a las pocas semanas del debut del programa, se encontró en el centro de uno de los escándalos de censura más extraños en la historia de la televisión. El problema, no su actuación, no su comportamiento, era su cuerpo. Grupos religiosos, especialmente la Liga Católica de la Decencia, inundaron ABC con quejas de que el disfraz de Ward lo revelaba demasiado debajo de la tela. En una era obsesionada con la tutela moral. Esto no era un asunto de risa. Los ejecutivos entraron en pánico. Su solución, le entregaron a Ward una botella de pastillas diseñadas para encoger químicamente su anatomía. Tenía 19 años, era un niño, y de repente le decían que alterara su propio cuerpo solo para mantener un trabajo. Ward probó las pastillas durante 3 días antes de darse cuenta de los riesgos. Tiró la botella y en su lugar encontró trucos ingeniosos para disfrazarse, adelantando su capa, ajustando su postura e incluso sujetando tela para cambiar el ángulo de la cámara. Mientras que el disfraz de Batman de Adam West estaba acolchado para exagerar una figura heroica, si el pobre Burt Ward estaba luchando contra el problema opuesto, ejecutivos de la cadena desesperados por hacerlo más pequeño. Durante años mantuvo este secreto en silencio. Solo décadas después, reveló lo cerca que estuvo el compañero favorito de América de ser químicamente mutilado. Es una de las historias de censura más extrañas de todos los tiempos y demostró que Hollywood llegaría a extremos absurdos para proteger su propia imagen. Pero si crees que unos ajustados pantalones cortos verdes causaron pánico, espera a escuchar cómo la propia televisión casi colapsa por los pantalones de un comediante. Número 9. Milton Berle, el hombre que la televisión no pudo contener. Antes de Johnny Carson, antes de David Letterman, estaba el tío Milty, Milton Berle, la primera verdadera superestrella de la televisión estadounidense. Reunió a familias alrededor de pantallas parpadeantes en blanco y negro, pero detrás de las risas llevaba una reputación que hacía sudar a los ejecutivos de la cadena. Berle era famoso no solo por sus chistes, sino por los susurros sobre lo que los asistentes de vestuario tenían que ocultar. Historias de backstage circularon durante años. En los camerinos de vodevil, los comediantes se desafiaban en competiciones y Berle siempre salía victorioso. Sus colegas bromeaban: Milty, Ben solo saca lo suficiente para ganar. En la televisión en vivo, eso era un problema. Los censores de NBC insistieron en que sus pantalones fueran cosidos de lana pesada, reforzados con rayas verticales para confundir la vista. En una infame transmisión, Berle pateó demasiado alto durante una rutina de baile, y los productores se apresuraron a cortar a una diapositiva de patrocinador antes de que los espectadores vieran más de lo que se esperaban. Lo que hizo único a Berle fue que no se escondió de los rumores, se apoyó en ellos. Él mismo contaba los chistes, haciendo de un tema tabú parte de su marca. Pero en la década de 1950, las cadenas estaban aterrorizadas.
Constantemente lucharon para editar, encuadrar y disfrazar a su estrella más grande, el tío Milty. Se convirtió en el hombre que la televisión literalmente no podía contener. Y si un comediante podía aterrorizar a los censores, imagina el pánico cuando la estrella de Hollywood, de aspecto más frágil, llevaba una carpeta secreta marcada como proteger reputación. 8. Anthony Perkins. La estrella protegida de Psicosis. Anthony Perkins será recordado para siempre como Norman Bates en Psicosis, un papel que aterrorizó a las audiencias con su energía nerviosa y su frágil amenaza. Pero, fuera de la pantalla, Perkins llevaba una reputación que Universal Studios intentó desesperadamente suprimir. Los rumores circulaban en Hollywood sobre su vida personal, sus relaciones e incluso su anatomía. Tab Hunter, su compañero intermitente, una vez insinuó que el comportamiento tímido de Perkins se detenía en la cintura. Los departamentos de vestuario susurraban sobre compresiones de vestuario, por mientras los ejecutivos del estudio mantenían un archivo real etiquetado como AD, proteger reputación. Dentro había artículos elogiosos, entrevistas plantadas y brillantes tributos a su inocencia juvenil. Todo diseñado para distraer a los reporteros de hacer preguntas reales. El propio Perkins vivía con el miedo constante a ser expuesto. Tartamudeaba encantadoramente en las entrevistas, esquivaba preguntas sobre romance y dejaba que la máquina de publicidad de Universal dirigiera la conversación hacia sus cardigan y su naturaleza sensible. Incluso, su matrimonio más tarde en la vida fue visto por muchos como protección profesional más que como pasión. Aquí había un hombre tan ansioso por ser sacado del armario que su estudio gastó miles censurando no sus películas, sino su vida. Esa es la censura de Hollywood en su forma más invasiva, donde la imagen de una estrella importaba más que la verdad de la persona detrás de ella. Y sin embargo, a pesar de toda la fragilidad de Perkins, el siguiente hombre en nuestra lista no se molestó en esconderse. Llevó sus escándalos con orgullo, hasta que los propios estudios tuvieron que censurar sus fotos policiales. Número 7. De Robert Mitchum, el forajido que intentaron recortar. Robert Mitchum tenía un acento tan perezoso que parecía que apenas le importaba si el mundo lo notaba. Pero no te equivoques, Mitchum aterrorizó al sistema de Hollywood no por lo que dijo, sino por lo que hizo. De adolescente, vivió la vida de un vagabundo, viajando en vagones de tren e incluso aterrizando brevemente en una cuadrilla de presos del sur. Esa experiencia le dio una ventaja, pero también una racha rebelde que los estudios no pudieron domar. Luego llegó 1948, cuando la policía allanó una fiesta en Hollywood y arrestó a Mitchum por posesión de marihuana. Los periódicos publicaron su foto policial en las portadas. Los estudios entraron en pánico. Para la mayoría de los actores, eso habría sido un escándalo que terminaría con su carrera. En cambio, Mitchum se lo tomó con calma. Cumplió una corta sentencia, salió con una sonrisa de suficiencia y dijo a los reporteros: «Es como los Boy Scouts, solo que te dejan fumar». Los fans lo amaron aún más, pero los censores no. Los estudios se apresuraron a recortar fotos, eliminar referencias de revistas de fans e inundar los cines con pósteres de Mitchum como un héroe duro pero íntegro. Intentaban borrar su vida real incluso mientras las audiencias la abrazaban. Mitchum demostró ser demasiado grande para cancelar, pero no demasiado grande para censurar. Y si los pecados de Mitchum eran fotos policiales, nuestro siguiente nombre llevaba cicatrices mucho más profundas y desgarradoras. 6. Montgomery Clift, el ángel roto que Hollywood escondió. Montgomery Clift fue uno de los hombres más bellos que Hollywood jamás produjo, pero la belleza no lo salvó. De hecho, lo convirtió en un objetivo. El estudio censuró no solo su vida privada, sino su dolor desde el principio. Los susurros, sí, lo siguieron. A amigos como Elizabeth Taylor sabían que amaba tanto a hombres como a mujeres, pero a la prensa solo se le alimentaba con romances cuidadosamente escenificados. Los escritores de chismes lo llamaban vulnerable o sensible, palabras clave destinadas a distraer de la verdad. Luego vino el accidente en 1956, conduciendo a casa desde una cena. El coche de Clift se estrelló contra un poste de teléfono, destrozándole la cara. Elizabeth Taylor, famosa, corrió al lugar del accidente y
lo salvó de ahogarse con sus dientes rotos. Su rostro reconstruido nunca fue el mismo, y los estudios se pusieron en marcha a toda máquina. Se ordenó a los fotógrafos que solo tomaran fotos de su lado bueno. Los guiones fueron reescritos para ocultar sus cicatrices. Su dependencia de los analgésicos y el alcohol fue borrada de los materiales de publicidad. El declive de Clift era visible, pero censurado en cada momento. Cuando murió a los 45 años, los escritores lo llamaron el suicidio más largo de Hollywood. Pero los fans nunca vieron la verdad en tiempo real, porque estaba cuidadosamente escondida detrás de los muros del estudio. Y si la tragedia de Clift fue escondida con sombras, la censura del siguiente hombre se construyó sobre algo mucho más deliberado: la invención de una persona falsa completa. Número 5. Tab Hunter, el chico de al lado con un secreto. En la década de 1950, ningún actor parecía más pulcro que Tab Hunter, rubio, de ojos azules e íntegro. Fue comercializado como el chico que toda chica quería llevar al baile de graduación. Pero detrás de la máquina de publicidad había un secreto que los ejecutivos de Warner Bros. Trabajaron incansablemente para ocultar. Tab Hunter era gay, y en el Hollywood de los años 50, eso era un asesino de carreras. Se organizaron citas falsas con actrices, no se plantaron historias de romances en revistas de fans e incluso se escenificaron fotos publicitarias de él, brazo a brazo con estrellas. Mientras tanto, Hunter soportaba el miedo constante a la exposición. En 1955, la policía allanó una fiesta a la que asistió y los arregladores de los estudios se apresuraron a borrar su nombre de los informes. Lo lograron, pero el mensaje era claro: un desliz y su carrera terminaría. A pesar de la censura, Hunter construyó una base de seguidores tan fuerte que décadas después, cuando finalmente contó su historia en sus memorias, Tab Hunter Confidential, los fans lo abrazaron de nuevo. Su vida demostró cuánto la máquina de censura de Hollywood podía distorsionar la realidad, convirtiendo a un hombre vibrante y complejo en un recorte de cartón para el consumo masivo. Y sin embargo, si la censura de Tab Hunter provino del miedo, la del siguiente hombre nació del pánico por algo mucho más físico. Número 4. Gary Cooper, el vaquero que los estudios no pudieron controlar. Gary Cooper encarnaba la masculinidad estadounidense, alto, esbelto, con una calma ruda que hacía desmayar a las audiencias. Los presidentes lo admiraban, los soldados lo idolatraban, pero detrás de escena, los estudios libraban una batalla interminable para mantener su imagen bajo control. Comenzó con el vestuario. Las dotaciones naturales de Cooper se convirtieron en una distracción tal que los diseñadores de vestuario cosieron pesas de plomo en los dobladillos de sus pantalones para evitar que la tela se moviera. A caballo, reforzaron el denim con tintes más oscuros para ocultar los contornos. Durante el orgullo de los Yankees, un camarógrafo estalló en risas durante un plano general, obligando a los productores a volver a filmar toda la escena. Luego vinieron las mujeres. Los romances de Cooper eran legendarios, con estrellas, otros con mujeres casadas y uno con la fogosa mexicana Lupe Vélez, quien famosamente bromeó diciendo que Cooper tenía el órgano más grande de Hollywood, pero ninguna sinfonía que lo acompañara. El departamento de publicidad de MGM hizo lo imposible, plantando historias sobre el amor de Cooper por la pesca, la casa y la vida en el rancho para enterrar los chismes más salaces. Para la América profunda, él siguió siendo el héroe fuerte y silencioso. Pero en realidad, Gary Cooper fue uno de los hombres más censurados que Hollywood jamás produjo. Prueba viviente de que a veces incluso las leyendas eran demasiado grandes para la pantalla. Y si los censores de Cooper trabajaron horas extras, las batallas de nuestro siguiente hombre se desarrollaron en tribunales abiertos, con tabloides aullando y estudios rezando para que el jurado dijera no culpable. 3. Errol Flynn, in like Flynn, fuera de los titulares. Errol Flynn fue el chico malo, el original de Hollywood, el espadachín que trajo peleas de espadas y sonrisas de suficiencia a la pantalla grande. Las mujeres lo adoraban, los hombres querían ser como él. Pero en 1942, Flynn se encontró en el centro de un escándalo tan explosivo que los estudios casi lo perdieron por completo. 2 chicas menores de edad lo acusaron de agresión. El juicio se convirtió en noticia de primera plana
y los fiscales pintaron a Flynn como un depredador. Warner Brothers entró en pánico. Gastaron fortunas en abogados, censuraron la publicidad y gestionaron cuidadosamente sus apariciones. Él mismo no ayudó. Se jactaba, bebía y se comportaba como si fuera intocable. El jurado lo absolvió, pero el daño ya estaba hecho. A partir de entonces, cada papel que interpretó llevaba una corriente subterránea de peligro, y la frase "In like Flynn" entró en la cultura popular, como una espada de doble filo. Detrás de escena, los censores vigilaban de cerca sus películas, ajustando los ángulos de la cámara, encortando escenas sugerentes y reescribiendo guiones. La reputación fuera de pantalla de Flynn era tan combustible que sus aventuras en pantalla tuvieron que ser cuidadosamente domesticadas. Vivió rápido, murió joven y dejó un legado que los estudios intentaron sanear durante años. Pero, como veremos con nuestra próxima entrada, algunos hombres no pudieron ser censurados por la tela o los juicios con jurado. Tuvieron que ser literalmente cocidos en nuevas formas. 2. Frank Sinatra, el secreto del sastre. Frank Sinatra no era solo un cantante, era un fenómeno, el chairman of the board, la cara del Rat Pack, la voz que derretía a millones. Pero detrás de esa arrogancia, Sinatra llevaba un secreto que Hollywood trabajó furiosamente para manejar. Su sastre, Cy Devore, diseñó ropa interior especial de seda forrada con crin de caballo. ¿Por qué? Para evitar que la silueta de Sinatra distrajera a las audiencias, mientras aún le permitía proyectar un aura de peligro. Los memorandos de su sastre muestran alteraciones constantes, costuras reforzadas y respaldos de emergencia en caso de que los pantalones se dieran a mitad de la actuación. Sinatra se apoyó en los rumores. Ava Gardner bromeó diciendo que pesaba 110 libras, 10 de ellas en el lugar correcto. Dean Martin una vez intentó parodiarlo metiendo calcetines en sus pantalones. Sinatra lo vio. Levantó una ceja y el sketch se desmoronó en risas. Pero la censura era real. Las cámaras se angulaban cuidadosamente. La iluminación se atenuaba cuando era necesario y las fotos promocionales se retocaban discretamente. A pesar de toda su arrogancia, Frank Sinatra fue uno de los hombres más cuidadosamente editados en la historia de Hollywood. Y sin embargo, ni siquiera los secretos de crin de caballo de Sinatra pueden igualar al hombre más censurado de todos. El ídolo de mandíbula de granito cuya verdad fue enterrada más profundamente que cualquier guión o canción. Número 1. Rock Hudson. El mayor encubrimiento del estudio. Rock Hudson era el hombre de Hollywood por excelencia. 1,93 m, de hombros anchos con una mandíbula tallada en piedra. Era el marido de fantasía de todas las amas de casa en la América de los años 50. Esa fantasía se construyó sobre uno de los mayores encubrimientos en la historia de los estudios. Nacido como Roy Fitzgerald, Hudson fue tomado bajo el ala del agente Henry Wilson, quien lo transformó en un ídolo de matiné. Parte de esa transformación significó silencio. Hudson era gay en una era en la que las carreras terminaban de la noche a la mañana si la verdad salía a la luz. Los estudios organizaron citas falsas, incluso un matrimonio falso. Para mantener a raya los rumores, las revistas de fans se inundaron con artículos sobre sus supuestos romances con mujeres. Pero, puertas que cerradas, Hudson vivía una doble vida, constantemente acechado por el miedo a la exposición. Los publicistas censuraban preguntas, destruían fotografías y amenazaban a los reporteros para que guardaran silencio. Toda su imagen fue un largo acto de censura. Y luego llegó 1985. Hudson colapsó durante una conferencia de prensa en París. El mundo se enteró de que estaba muriendo de SIDA. De la noche a la mañana, el secreto más cuidadosamente censurado de América se convirtió en noticia de primera plana. Conmocionó a una generación, pero también cambió la conversación. Su enfermedad obligó al público a ver que el SIDA no era solo un problema marginal. Había tocado al hombre más masculino y más censurado que Hollywood jamás había construido. Y hoy, Rock Hudson sigue siendo el ejemplo definitivo de cómo la censura moldeó vidas. Su verdad estuvo oculta durante décadas, pero cuando finalmente salió a la luz, reconfiguró la historia. Y ahí lo tienen, los 10 hombres más censurados de Hollywood. Desde la extraña botella de pastillas de Burt Ward hasta la trágica revelación de Rock Hudson, estas historias nos recuerdan que el Hollywood con el que crecimos no era solo glamuroso.
sino que estaba cuidadosamente diseñado. Vimos las películas, leímos las revistas y creímos las historias. Pero detrás del brillo siempre había alguien con tijeras, cortando las partes que no querían que viéramos. Ahora me gustaría saber de ustedes, ¿cuál de estos nombres les sorprendió más? ¿Qué historia de censura les impactó? Incluso después de todos estos años, dejen sus pensamientos en los comentarios. Leo todos y sé que muchos de ustedes vivieron estos tiempos al igual que yo, porque la verdad es esta. Hollywood no solo hizo estrellas, hizo ilusiones y a veces las partes que más intentaron ocultar son precisamente las cosas que hacen que esas leyendas sean inolvidables.